Los nuevos tiempos exigen el desarrollo de competencias digitales. Y hoy la forma de trabajar, estudiar y la forma de relacionarse han cambiado para siempre. Sin perder la esencia de lo que ya hemos hecho y con foco en la formación personalizada, buscamos que nuestros alumnos puedan redefinir sus oportunidades, puedan estudiar y analizar integralmente sus modelos de negocios. Nuestros programas de formación son certificados internacionalmente y cuando viajemos a España en el 2022, trabajaremos en el desarrollo de un caso práctico, ya sea cómo posicionar una marca paraguaya en España o analizar cómo posicionar una marca española que quiere ingresar al mercado paraguayo. Initiative se enfoca en enseñar a desarrollar habilidades técnicas que en el mundo real puedan potenciar tu carrera profesional. Initiative Life tiene una plataforma muy sólida, en la que se puede acceder a materiales, casos prácticos y podrán leer y estudiar con anticipación, pero siempre todas nuestras clases se desarrollarán en vivo. Initiative, evoluciona tu futuro. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Arturi, soy director ejecutivo de Initiative. Y es un placer saludarlo en este nuevo Initiative Talks. Nos acompaña Fernando Flor. Fernando es gerente comercial de Santa Margarita. Bien, comercializan ellos los productos yerba mate curupí y té guaraní. Así es que nos va a contar un poco de su experiencia en este entorno que hemos estado con tanta incertidumbre, tan cambiante en este último tiempo. Así que nos va a contar la experiencia y algunas estrategias que han implementado en todo este periodo, ¿bien? Así que le doy el agradecimiento y la más cordial bienvenida a Fernando y también a todas las personas que están acá en la sala, como en Zoom, que veo que hay bastantes personas que están conectadas en este momento. Las personas que quieran hacer alguna consulta nos pueden ir, simplemente habilitan su micrófono desde su casa o acá en la sala también pueden habilitar su micrófono y vamos fluyendo. La idea es tener una conversación amigable, cercana. Fernando es de la casa, él es alumno nuestro, él hizo la maestría en Marketing y Dirección Comercial, así es que estamos entre amigos, aquí algunas ex compañeras que después les contaremos la anécdota del viaje a España, pero bueno, eso queda para un poquito más adelante. Bien. Bueno, en lo que a mí concierne, les quería contar un poco cómo nosotros estamos viendo todo este proceso de transformación y este proceso de tener a la pandemia que se instala con todas las restricciones que nosotros conocemos y que a las marcas nos puso en una situación un tanto compleja, para tomar decisiones de cómo nosotros teníamos que hacer las cosas teniendo en vista el concepto de valor, ¿no? Cuando nosotros estamos en el mundo de los negocios y hablamos del concepto de valor, es como común encontrar distintas definiciones. ¿Bien? Es como que una empresa dice que el valor, o una persona cree que el valor es una cosa, otra persona cree que el valor es otra. Y el valor es realmente finalmente la percepción que tiene el mercado sobre nuestras marcas y de qué manera nosotros en la gestión adecuada de nuestras marcas vamos a ser capaces de alimentar las ventas futuras. Entonces, la pandemia nos tentó mucho a tener ajustes de precio, ajustes de promociones, trabajar de una manera con el mix comercial distinto a lo que teníamos tradicionalmente, y sin duda que esto era una amenaza para este concepto fundamental y relevante que es el de valor. Nosotros lo que tenemos que tener muy claro que el consumidor siempre tiene una expectativa realmente frente a lo que nosotros hacemos. Y la realidad de esta pandemia ha sido que aquellas marcas que lograron ajustar rápidamente y tener una lectura adecuada del consumidor y transformar esa expectativa en realidad son de alguna manera las marcas que llamamos las marcas ganadoras, ¿no? Acá vemos nosotros un ejemplo de Nike en el cual automáticamente utiliza su icónico Sush, que es un logo que ellos tienen desde su fundación, y lo transformaron en un tapaboca, demostrando este concepto de cercanía, de estar permanentemente del lado del consumidor. Entonces, las marcas buscan tener valor a través de sus estrategias comerciales
Y acá tenemos nosotros un ejemplo de cómo una marca se adapta construyendo el valor desde una situación puntual como fue la pandemia. Decíamos recientemente que el valor es la satisfacción del consumidor, que nos genera una lealtad, y esta lealtad nos genera compra, ¿no? Nos permite a nosotros estar permanentemente en el mercado. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Y esa es la invitación que le hemos hecho a Fernando. Yo estaba en contacto con Fernando relativamente permanente durante la pandemia y siempre me ha contado, mira, nos está yendo bien, estamos haciendo muchos cambios, estamos acelerando muchas cosas. Entonces, nos pareció súper interesante desde Initiative invitarlo a que nos cuente de alguna manera cuáles son los cambios en este entorno que nosotros conocemos como un entorno VUCA, ¿no? Un entorno volátil en el cual las cosas no duran, ¿bien? Lo que antes existía como una conducta del consumidor ya no existe más, lo que antes existía como valor ya no existe más, y donde tenemos consumidores altamente cambiantes y hoy día con una pérdida del poder adquisitivo que también nos genera una mayor vitalidad, una mayor agilidad en nuestras decisiones, incertidumbre, bien, tenemos una falta total de conocimiento sobre lo que va a ocurrir el día de mañana. Sí. Fernando me contaba mucho sobre la relación con sus distribuidores, con sus puntos de venta, con sus mayoristas, que le cambió de un día de la noche a la mañana, no me quiero anticipar, pero le cambió de la noche a la mañana una relación que tenía él más estable en términos de predicciones de venta. Complejo, hay tanto factor hoy día, hay tanto factor que la experiencia que nosotros tenemos, que el conocimiento que nosotros tenemos, realmente pierde su importancia y su relevancia porque nos estamos enfrentando a situaciones donde factores que antes no influían, hoy día influyen de manera dramática. Un ejemplo, cuando comenzaba la pandemia, toda la gente que estaba vinculada con la construcción de casas, con remodelación, arquitectos, el mundo de la construcción estaba muy preocupada porque dijeron todo esto se va a parar, y muy por el contrario, lo que se dio es todo un aumento de transformación en las casas, de aumento, y hoy día el precio de las varillas está más alto que nunca, el precio del cemento está más alto que nunca, y jamás nos imaginamos que los consumidores iban a tener una reacción de ese tipo. Ahora, esto no pasa solamente en Paraguay, esto ha sucedido a escala mundial. Bien, en todos los países del mundo está sucediendo exactamente situaciones como esa. El precio de la carne está por las nubes, no se explican muy bien los factores que hacen a tener todo el precio tan alto. Entonces, hoy día tenemos realmente un mercado, un consumidor que tiene conductas difíciles de comprender y de poder predecir. Y finalmente ambiguo, es muy difícil poder predecir algo. Es muy difícil saber qué impacto tendrán las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, todo este cóctel, bien, de conceptos que vamos incorporando, aparte de las palabras híbridas, light, burbuja y todo eso, todos estos conceptos nuevos, queremos que Fernando nos cuente un poco la experiencia que él ha vivido, que nos cuente su historia, que nos transmita cuáles han sido los pilares fundamentales sobre los cuales ha trabajado para poder ir avanzando en esta pandemia. Así que desde Initiative creemos que el gran desafío es todo este cambio, cómo transformarlo en valor, ¿okay? Todas estas transformaciones en la conducta del consumidor, todos estos cambios en este entorno, las empresas lo deben de capitalizar y transformarlo en valor. Bien, nosotros somos fervientes creyentes, ¿no?, de que hoy día el mercado está para los más rápidos más que para los más grandes, ¿okay? Entonces, la oportunidad está en cómo somos capaces de desarrollar agilidad ante la competencia, en hacer cambios de manera inmediata, ¿no?, que es lo que el consumidor va a sentir como una respuesta a sus necesidades. Así que quiero invitar ahora a que Fernando, bien, nos cuente sobre su experiencia este último tiempo. Me agradezco mucho la presencia de Fernando hoy. Está él con su suegra hoy día en una situación delicada, así que le agradezco el doble esfuerzo que está haciendo por acompañarnos de igual manera. Él no quiso suspender esto, así que tiene hoy día el triple de valor del tiempo que nos está dedicando. Así que, Fernando, todo tuyo a contar su historia. Bueno, gracias por la presentación, gracias a los que están acá presentes hoy, a los que nos acompañan a través del Zoom. Así como dijo Rodrigo, yo estoy a cargo de la gerencia comercial de Santa Margarita.
Aquellos que no conocen aún lo que es Santa Margarita, es una empresa que tiene 60 años en el mercado, pero que en los últimos tiempos se dedicó a comunicar sus productos y sus marcas y no tanto la marca institucional, que es Santa Margarita. Santa Margarita es una empresa que nace hace 60 años de la mano de un visionario que era el doctor Oscar Benítez Rapetti. Él era bioquímico y farmacéutico. Se instaló en la ciudad de San Juan con su señora esposa, la señora Marta, y a partir de ahí empezaron a desarrollar hierbas medicinales que ya en la cultura guaraní se venía trabajando, y no forma parte de la presentación, pero es muy anecdótico, donde la familia siempre nos cuenta que él montó una farmacia en la ciudad de San Juan. Obviamente él hacía los preparados magistrales, él era farmacéutico, y también hacía preparados magistrales, pero con hierbas medicinales autóctonas de Paraguay, y empezó a dar de manera gratuita a muchos de los clientes que él tenía. Y con el correr del tiempo, con el correr de los meses o de los años, las personas iban más a esa farmacia buscando esos medicamentos o esas hierbas medicinales, más que los químicos elaborados de manera magistral. Entonces, a partir de ahí nace una industria que es Té Guaraní, que fue el primer producto y la primera marca que lanza Santa Margarita. El nombre Margarita es en honor a la mamá de Don Coco, era como de cariño se le llamaba a Oscar Benítez. Y con el correr del tiempo, él siguió explorando, no se quedó con solamente Té Guaraní, ¿verdad? Otra marca muy, muy reconocida y muy renombrada de la compañía es el Plan 30 Días, que está hace muchísimos años también presente en Paraguay y en varios países de la región. Y en el año 98, siguiendo con esta exploración de las hierbas medicinales, es que tuvo la visión de combinar lo que hacemos todos los paraguayos en común, pisar los yuyos dentro de una jarra con agua fría, hielo, y mezclarlo eso en un mate de hierba. Combinó esas hierbas medicinales dentro de la propia yerba mate, y ahí nace Yerba Mate Curupí, que es una de las marcas emblemáticas de la empresa. Así que hace 60 años que está instalado Santa Margarita en Paraguay. Y a partir de ahí, a partir de ese éxito, se pudo abrir mercados regionales e internacionales, y hoy estamos presentes en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y realmente veníamos muy bien, ¿verdad? Como decía Rodrigo, nos resultaba, vamos a decirlo, como que fácil o cómodo poder proyectarnos año a año, porque sabíamos el consumidor, sabíamos de los clientes, conocíamos el mercado. Fue profesionalizándose cada vez año tras año, procesando datos, procesando información, haciendo una muy buena gestión de mercado, pero le cayó la pandemia el 10 de marzo del año 2020, así como nos cayó a todos. Lo veíamos muy lejano cuando empezamos a escuchar estos primeros informes de Asia, donde allá por diciembre, enero, apareció un virus como el coronavirus, que era bastante contagioso, y en función al tratamiento que uno le daba, muy mortal. Y lo veíamos muy lejano, ¿verdad? De hecho, yo, si mal no recuerdo, en enero o febrero, yo hice un viaje a uno de nuestros distribuidores que está en Brasil, está en Fortaleza, y nos estábamos reuniendo en febrero, hacía pocas 2 semanas del inicio de la pandemia, hablando del negocio, cómo vamos a encarar el 2020, cómo vamos a encarar el 2021, y todo eso quedó en stand-by cuando cae la pandemia, ¿verdad? Esto ocurrió en el 10 de marzo más o menos, y ahí dijimos, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre no era diaria, era horaria, porque hoy con todas las redes sociales sonándonos en el teléfono a todo y cada uno revisando bien, a mí me llegó esta información, a mí me llegó esta otra, se va a cerrar todo, no se va a cerrar todo, se va a cerrar por escala, se va a cerrar por etapas. Entonces entramos en un proceso de miedo a este repentino cambio, ¿verdad? O sea, cambió todo, y empezaron a salir los distintos decretos donde se establecían, bueno, estos comercios pueden abrir, estos comercios no pueden abrir, y no sé si recuerdan que en aquel entonces cada día era una cosa nueva. Entonces el nivel de incertidumbre que se generó en marzo, en abril, en mayo,
realmente era muy alta, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros hoy? ¿O con qué nos vamos a encontrar nosotros esta semana? Entonces, a partir de eso, empezamos a tomar decisiones. La primera decisión fue, no vamos a caer, vamos a hacer exactamente todo lo que tengamos que hacer en equipo, en familia, porque realmente Santa Margarita es una empresa familiar, pero todos los colaboradores se consideran parte de esa familia. El primer valor de la compañía es la persona en primer lugar, así que el cuidado extremo de la bioseguridad de cada uno de los colaboradores se sintió desde el primer día. Antes que salgan todas las estrategias de mercado, antes que salgan todos los planes de trabajo, de comercial, de logística, tesorería, administración, marketing, lo primero que hace la compañía es cuidar la salud de cada uno de los colaboradores. Cuando todavía no salían los decretos, justamente tengo abierto un correo acá que dice: buenas tardes colaboradores, teniendo en cuenta que nos acercamos a una época de mayor contagio de enfermedades respiratorias, recuerden realizar una buena higiene de manos habitualmente. Eso todavía no estaba así como instalado. Usar alcohol en gel después de estar en contacto con lugares públicos, evitar llevar las manos al rostro, a la nariz, cubrirse con el codo cuando uno va a estornudar. Todos esos cuidados que uno lo tomaba como habitual, pero realmente no es que hacíamos así al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Santa Margarita yo creo que se destacó con el cuidado de la gente, y eso por ahí no parece tan trascendental desde el lado comercial, pero fue clave, porque al final la ejecución de cada uno de los planes que fuimos armando con el correr de los días y la semana, finalmente la ejecutan personas. Entonces, si estas personas no están sanas o están en un proceso, en un cuadro de contagio o en el desarrollo de la enfermedad, ¿quién lleva adelante estos procesos? Así que esa instalación del equipo de recursos humanos y desarrollo organizacional en el cuidado de la persona fue lo primero que tuvimos que instalar. Ahí fue el primer cambio, ¿verdad? Nunca le habíamos dado, si bien nosotros somos industria alimenticia y somos industria fitoterápica, nosotros tenemos instalado procesos de cuidado con respecto a lo que es la industria, y esos mismos procesos, esos mismos protocolos están dentro de lo que son las oficinas administrativas y comerciales de Santa Margarita, pero no con una rigurosidad tan intensa como la que tuvimos que llevar adelante. Entonces eso fue lo primero clave, ese cambio de me cuido, porque recuerdo que en los primeros días era eviten el saludo con las manos, ¿verdad? El saludo clásico de el choque de manos y qué sé yo, y el choque de puño era así visto, era mal visto, ¿verdad? Cosa que para nosotros ahora ya es súper normal, pero en aquel entonces costaba instalar, ¿verdad? Entonces no fue un trabajo de acá están las reglas, cúmplanlas, sino que realmente había una preocupación de cada uno de nosotros en que esas reglas de bioseguridad se respeten, y eso ayudó muchísimo a que los planes de trabajo en el correr de los meses, en el correr de la semana y de los meses, se puedan llevar adelante con mayor facilidad de lo que hubiese sido si es que muchas de las personas en aquel momento estuviesen contagiadas o enfermas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a ir viendo cómo se acontecen las situaciones, a ver cómo el gobierno encara, qué dice el ministerio, cómo interviene el Ministerio de Trabajo, a ver cuáles son las limitaciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y sale un primer decreto allá por el 10 de marzo o unos días más, donde íbamos a cuarentena 15 días, ¿verdad? Entonces se instaló en la cabeza de la gente, bueno, en 15 días voy a estar encerrado y después vuelve toda la normalidad, cosa que sabemos que no fue así, ¿verdad? Entonces, en lugar de esperar que transcurran esos 15 días, donde de hecho la planta cerró, dejó de trabajar durante ese periodo de tiempo, como el decreto todavía nos permitía a nosotros trabajar, porque éramos equipo indispensable para el aprovisionamiento de los supermercados, que eran los puntos de venta que estaban habilitados para el comercio en aquel entonces, el equipo comercial siguió, y por ende obviamente el equipo de logística también, haciendo la entrega de los pedidos. Nos esperamos a que transcurran esos días y armamos como un comité de guerra, le llamamos luego un comité de guerra,
donde el que entraba a las 7, las 8, 7, 8 de la mañana, bueno, teníamos reuniones diarias a las 6 de la mañana donde decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No es ni siquiera la semana o el mes, ¿qué vamos a hacer hoy? Y a partir de ahí, eso fue mejorando con el correr de los días y empezamos a instalar procesos donde primero marcamos objetivos muy claros, ¿verdad? Que creo que no hace falta hacer un largo estudio para definir que lo más importante en ese momento era cuidar el puesto de trabajo del equipo, de la gente, cuidar, poder atender esa demanda que los consumidores iban a hacer, porque empezamos a armar como escenarios de qué cosas podrían ocurrir, ¿verdad? Entonces ya estaba instalado que solamente algunos los supermercados y las farmacias podían trabajar, entonces teníamos que proveer de mercadería a esos supermercados, ¿verdad? Y ahí empezaron ciertas estrategias comerciales que lo venimos teniendo hasta hoy en día, que decimos, bueno, el mundo va a cambiar, realmente el mundo cambió para nosotros. Lo que hicimos fue listar los clientes que estaban dentro de ese grupo de clientes que podían estar abiertos. Los fuimos segmentando por tamaño, los fuimos segmentando por distancia, los fuimos segmentando por tipo de relación comercial y dijimos, bueno, a estos clientes mercadería o productos de Santa Margarita no le va a faltar. Entonces, con el equipo financiero tomamos decisiones, ¿verdad? Y dijimos, estos clientes vamos a levantarle la línea de crédito, a estos clientes vamos a levantarle el plazo, a estos clientes vamos a darle una visita mucho más frecuente, vamos a destinar estos móviles de entrega exclusivamente para estos clientes, porque ¿qué pasaba en ese momento? Así como supermercados y farmacias estaban abiertas, mayoristas y despensas estaban totalmente cerradas, ¿verdad? Entonces, esa estructura que quedaba, vamos a decirle como cesante, en mayorista y minorista, se volcaba mucho a la sobredemanda que vino del lado del supermercado. Pero esa sobredemanda tenía que estar previamente atendida. Entonces, lo segundo bueno que hicimos es que estábamos sanos, estábamos cuidados, teníamos nuestros ya tapabocas, alcohol en gel, alcohol al 70%, las salas acondicionamos para poder hacer grandes reuniones de muchas personas, pero manteniendo la distancia, empezar a tomar decisiones. Esas decisiones fueron antes que el cliente me pida crédito, antes que el cliente me pida plazo, antes que el cliente me diga qué productos va a comprar y qué no, nosotros ya nos fuimos anticipando a través de estos escenarios que fuimos armando. Entonces listamos clientes que tenían crédito de, no sé, 100 millones de guaraníes, bueno, según su cartera y según su referencia y según el aval y según la historia y el relacionamiento, fuimos armando clústeres. Dijimos, a estos clientes vamos a darle el doble, a estos clientes le vamos a dar el triple, a estos clientes le vamos a dar lo justo, a este cliente le vamos a dar, pero tengamos cuidado con el riesgo crediticio por la historia. A este cliente no, porque es un cliente que no va a abrir. Entonces es poco probable que el producto que me pida este cliente se vaya a comercializar y se va a volver después en un problema o en un retorno. Entonces tomamos esas decisiones, así como cuando el banco te llama y te dice, tenés una línea de crédito preaprobada, bueno, toda esa ingeniería previa, nos tomamos el tiempo de hacerlo y ahí nace lo tercero, que fue lo que hicimos, acortar los plazos y eliminar en lo mayor posible, en lo más que se podía, esa burocracia, donde un crédito se otorga a partir de una firma, en una solicitud, presentando las garantías y pidiendo referencias. Ese proceso de una semana acortábamos a un día, o ese proceso que tomaba un día acortábamos en horas. ¿Cómo? Ir reduciendo burocracia. Entonces, juntamos todos los equipos, hicimos una gran mesa de trabajo, donde estaban los financieros, los administrativos, los tesoreros, equipo de cobranza, equipo de logística, equipo de venta, y dijimos, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y como punta lanza siempre es comercial, bueno, comercial quiere vender esto, para eso necesita este nivel de productos, necesito este nivel de cobranza, necesito cobrar de esta manera, ya no voy a poder enviar cobradores, va a tener que ser a través de transferencia. Entonces ya se ponía en contacto nuestro equipo de tesorería con ese cliente y decía, vamos a migrar del cheque a la transferencia, pasame esta documentación, vamos a ganar. O sea, fuimos ganando tiempo y conseguimos acortar muchos procesos que
no quiero decir lo que eran procesos largos, sino que eran procesos que tenían sus tiempos, ¿verdad? En base a procedimientos, etcétera, etcétera. Lo acortamos todito. ¿Por qué? Porque hicimos una mesa de guerra, ¿sí? Nosotros dijimos, estamos en proceso de guerra y tenemos que cuidar el ingreso. Entonces, maximicemos el ingreso. Y ahí, la cuarta decisión que tomamos fue no eliminar, pero sí dejar en stand-by proyectos, planes que no estaban en línea con ese objetivo que era tratemos de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, tratemos de asegurar el ingreso, que mantenga, que mantenga a flote la empresa, pero también que garantice la entrega de productos al consumidor final, porque el consumidor final estaba empezando a demandar cada vez más por muchas razones, ¿verdad? Y ahí es donde se genera ese cambio de consumidor. El consumidor empezó a ir pocas veces a los puntos de venta, llevaba grandes volúmenes de productos y los clientes a su vez no se querían estoquear con productos que tardaban en rotar, que rotaban en 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses, sino productos que sabía que iba a comprar y lo podía vender automáticamente. Santa Margarita tiene una cartera hoy de 140 ítems, 140 SKUs, de los cuales son algunos de ellos muy vendidos, obviamente altamente demandados, como nuestra yerba mate menta y boldo de 500 gramos. Esa es la que explotó en esta pandemia y está todo el mundo queriendo comprar esa. Entonces, otra decisión que tomamos fue asegurémonos del alto inventario de los productos de alta rotación y alta demanda, el pan caliente, cosa que en un proceso normal tratamos de cuidar de tener un inventario para el mes y el lead time del producto, ¿sí? El tiempo de reposición del producto. Y en ese momento dijimos, no, tengamos 4, 5, 6 meses de inventario de producto de manera a asegurarnos el correcto aprovisionamiento. Y ahí surge, ¿cómo hacemos con la incertidumbre? ¿Verdad? Porque hoy consumimos 100, pero yo no sé si mañana me van a consumir 200, 300, 500. Entonces, en lo que empezamos a reunirnos más veces para poder determinar, bueno, qué nivel de inventario nosotros necesitamos de estos productos y armamos estrategias de días de stock de cada uno de estos productos. Y eso nos ayudó a armar estrategias. La estrategia te dice lo que tenés que hacer, pero también te dice lo que no tenés que hacer. Entonces dijimos que a pesar del riesgo, ciertos productos íbamos a quebrar, no importa que quiebre, ¿verdad? Productos muy específicos o productos con un target de nicho, esos productos no los vamos a tener o los vamos a tener lo justo y necesario, y si quiebra, no importa. Pero teníamos que garantizar los productos de alta demanda. Entonces, nosotros manejamos 11 categorías dentro de la empresa y definimos en cada una de esas categorías cuáles eran los productos de mucha demanda y le avisamos a producción, este inventario que tenemos para 60 días, llevémoslo a 90 o 120. Y era incierto, ¿verdad? O sea, y producción preguntaba, bueno, ¿vas a vender o no? ¿Cuánto vas a vender? Y mira, y no sé, ¿verdad? Y ahí salen esas dudas, ¿verdad? No todo fue perfecto, nos equivocamos, sí, pero en función a asegurar ese ingreso dentro de la compañía. Peleas hubieron, sí, muchísimas. Mesa de guerra, era una discusión donde el debate duraba todo el día, pero con el correr de los meses nos fuimos dando cuenta que ese proceso estaba funcionando. Y en el medio se daba este cambio de la conducta del consumidor, ¿sí? Esa conducta del consumidor donde en lugar de comprar un paquete de un cuarto, compraba de medio. Y no compraba uno para la semana, compraba 4, ¿sí? Entonces, lo que un punto de venta, un supermercado grande te vendía en una semana te compraba para un mes. Entonces, en el mes te compraba para 4 meses. Y ahí teníamos que empezar a trabajar con el flujo de caja, teníamos que empezar a trabajar con las distintas garantías y tomamos riesgos
porque habíamos previamente planificado, bueno, con qué clientes me puedo arriesgar y con qué clientes no me puedo arriesgar. Entonces, vuelvo otra vez al punto uno, ¿verdad? Nada de esto hubiese sido posible si es que no teníamos un equipo bien preparado, con la cabeza abierta, entendiendo que el cambio no se venía, sino que el cambio ya vino. Y obviamente teníamos que estar bien de salud. Entonces el cuidado, la bioseguridad era clave. Y volviendo a lo del consumidor, el consumidor empezó a consumir productos de mayor volumen y compraba mayor cantidad. Entonces el stock que tenía que tener los clientes era alto. ¿Sí? Así fue que lo que nuestro flujo de caja era de 30 días, fue a 60, 90. Entonces había que aguantar, ¿sí? Pero el objetivo no se cambiaba. El objetivo era asegurar la mayor cantidad de ingresos posible para la compañía. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Gracias a Dios, los 3 primeros meses pudimos aguantar. Hubo un trabajo muy, muy cercano también con la gente de producción. El equipo de producción, el que está en planta, está en San Juan, también comprendió esta situación y procesos donde los pedidos para producción tenían cierto tiempo, también esos tiempos se acotaron, también tomaron riesgos a inventariarse con algunos insumos para producir los productos de Santa Margarita con un mayor volumen, y juntos fuimos caminando en el proceso. Dejamos de mirar los indicadores de manera semanal o mensual, lo miramos de mañana y de noche, de mañana y de noche. ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? Y es como te dije, esos procesos que llevaban una semana, lo cortamos en un día, y lo que demoraba un día lo cortamos en horas. El consumidor también nos mostró que, sobre todo el paraguayo, escucha mucho el ruido que hacen las redes sociales, escucha mucho el ruido que hacen los comunicadores, todos, y en base a eso cada consumidor como que empezó a adoptar ciertos cambios, ¿sí? En algún lado del mundo salió que un médico dijo, un estudio decía que era conveniente para la salud el consumo de infusiones calientes, ¿sí? ¿Quién tiene infusiones calientes? Santa Margarita. Entonces, ¿qué hicimos? Ese mes estaba planificado comunicar yerba mate curupí. No vamos a comunicar curupí. Vamos a comunicar té guaraní. Y vamos a comunicar aquellos tés que el consumidor empieza a demandar. No porque el médico dijo, sino que el paraguayo tomó esa decisión, ¿sí? Mezclar manzanilla con té verde, consumirlo 3 veces por día. Le mostramos que teníamos un producto que el doctor Rapetti Benítez Rapetti había desarrollado para los bronquios, que era Bronquio Té, que no mucha gente conocía, que no estaba dentro del plan de comunicación de Santa Margarita y de Té Guaraní en ese año. Entonces le mostramos al consumidor, mira, yo tengo este producto que vos querés demandar, pero también tengo este otro. Entonces hicimos campañas de televisión que tienen que tener un brief, un proceso, un debrief, un pedido del cliente a la agencia hace su devolución, se prueba, se hace un testeo. No, fue proceso de un mes en una semana. Entonces, en una semana teníamos al aire, gracias al equipo de marketing, una comunicación que decía, recomendábamos el consumo de Bronquio Té para aliviar o coadyuvar enfermedades respiratorias. Y eso hizo que nuestro consumo de esos ítems específicos pasemos de vender 1.000 kilos a vender 10.000 kilos en un mes. Entonces, garantizamos el ingreso de productos y rápidamente salimos a comprar materia prima para seguir produciendo ese producto, porque teníamos el inventario de un año, se acabó en un mes. Es un problemón, ¿verdad? Entonces, planta levanta el punto, dice, bueno, se me está acabando, no tengo tanto producto, vamos a enfocar la distribución, la logística de estos productos a los puntos de venta que tienen garantizada la apertura y la venta, que son los supermercados y algunas farmacias, y a los otros canales no le voy a enviar. Entonces voy a garantizar el aprovisionamiento de la población a través de supermercados de estos productos, ¿sí? Manzanilla, té de manzanilla, té verde, Bronquio Té. Y a partir de ahí cambió mucho el mix de nuestro producto.
Entonces, antes de tener una dependencia del 90% de yerba mate en nuestra empresa, hoy día está en 85, tal vez 80, porque el consumo de té se disparó, pero al doble. Es impresionante el volumen de té que en ese momento estábamos vendiendo. Y cuando digo que el mundo cambió, es porque eso cambió. No es que retrocedió el volumen sigue. O sea, el nivel de té que estamos vendiendo, comercializando hoy en día en Paraguay es el doble de lo que veníamos vendiendo hace un par de años atrás. Entonces se instaló eso, ya hubo un cambio y ese cambio no retrocedió, quiere decir que la cosa cambió y tuvimos que adaptarnos a ese proceso y a ese cambio. Y hoy en día nuestro mix de venta en Santa Margarita, tanto del 2020 como de este año, está muy cambiado a lo que habíamos planificado hace un par de años para lo que iba a ser los próximos 5 años. Así que tuvimos que adaptar eso, o sea, el consumidor cambió, la cartera de clientes también cambió, flexibilizamos, acortamos procesos en procesos mucho más acotados. Dentro de la estructura comercial, otra cosa que hicimos también es, con el mismo equipo de trabajo, fuimos acomodando en función a lo que la demanda de clientes solicitaba. Entonces, como teníamos cartera de clientes que estaban cerradas, ¿verdad? Por orden del decreto, teníamos vendedores que no tenían clientes que visitar. No fueron desvinculados, fueron aprovechados en otras áreas donde teníamos una necesidad urgente, que era el equipo de cobranzas. Pues nosotros teníamos un equipo de cobranzas para N clientes o N facturas. Las facturas se dispararon. Entonces, ese equipo de ventas pasó al área de cobranzas para darle un soporte a esa área. Y muchos de ellos siguen en cobranza. Quedaron en cobranza. Hoy que la cosa está un poco más estable, eso también cambió, ¿sí? Así que la estructura cambió, rápidamente nos supimos acomodar a eso. Y en aquel momento la incertidumbre se trasladó hacia el comercio exterior también, donde teníamos cartera de clientes en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, ¿sí? en algunos países. Y el mix de productos que ellos no iban a comprar, no estaban comprando. Sin embargo, estaban comprando otras cosas que no son tradicionales o muy afines a nuestro negocio en aquel entonces, como el arroz. Nosotros teníamos un producto que era arroz guaraní, que el consumo era realmente dentro de nuestra cartera, era una de las últimas categorías en ventas, ¿verdad? Obviamente nuestro foco era la yerba mate y el té. Se ríe acá, Anto. Pero llegamos a exportar a Chile 10 veces el volumen que vendíamos nosotros de arroz acá en Paraguay. Entonces eso generó otro cambio, es otra logística. En lugar de enviar un camión a todo Paraguay, enviamos 10, 15 camiones a Chile durante esa época de pandemia. Y fue todo un desafío también para nosotros, porque no teníamos previsto enviar tanto volumen. Entonces, comité de guerra, ¿cuánto tenemos de inventario? ¿Cuánto tenemos materia prima? ¿Cuánto tenemos insumos? Nada. Bueno, ¿cuánto vamos a tardar? Y 60 días, listo. En 60 días te puedo tener el producto que me pedís. ¿Querés o no querés? Sí quiero, listo. Entonces, se iban cerrando ese tipo de operaciones y eso sigue hasta hoy día, ¿verdad? Así que en eso también cambió y tuvimos que adaptarnos y poder proyectarnos, ¿verdad? Y en ese entonces también la palabra incertidumbre. ¿Será que después de la pandemia esto va a caer? Y realmente en algunos mercados no cayó, se mantuvo. Así que fueron decisiones arriesgadas en su momento, que con cierto cuidado lo fuimos tomando, pero en muchos casos fueron riesgos medidos, ¿verdad? Tampoco hacer una locura dentro de la compañía, pero sí nos fuimos acomodando a lo que la demanda del mercado nos pedía. Y después lo último, en cuanto a la proyección de este año, nosotros habíamos previsto, nos paramos en septiembre, octubre, noviembre del año pasado y dijimos, bueno, listo, ya va a venir la vacuna, ya se van a abrir los comercios, de hecho muchos comercios ya estaban abiertos. El 2021 y nos va a ir súper bien, de hecho nos está yendo bien, no como estábamos esperando, pero seguimos creciendo. En el 2020, en plena pandemia, crecimos un 10% contra el año anterior,
Cuando todo el mundo estaba cerrando, cuando todo el mundo estaba cayendo, nosotros crecimos un 10% en el mercado local y crecimos un 200% en el comercio exterior, ¿verdad? Se abrieron muchísimos mercados, supimos capitalizar las oportunidades porque salimos nosotros a buscar, no es que esperamos que eso venga, esa demanda venga, nos anticipamos y dijimos, lo que está pasando en Paraguay tal vez ocurra en España. Entonces, hablemos con nuestro distribuidor español, nuestro distribuidor en España, y digámosle, esto está pasando en Paraguay. ¿A vos te parece que esto pueda llegar a ocurrir en España, en Madrid y en principales mercados? Sí, no, puede ser. Entonces, sondeo rápido, sí, realmente está ocurriendo esto, mándame. ¿Sí? En lugar de enviar un contenedor, mandamos 5. Entonces, el anticiparnos a esas situaciones de mercado también nosotros nos ayudó a tomar esas decisiones. Y en aquel entonces estábamos muy asustados de las decisiones que estábamos tomando, pero realmente fueron muy buenas, ¿verdad? No digo que todas las decisiones, no digo que todos los proyectos que nos marcamos realizar las hicimos, pero aquellas que dijimos sí, vamos a meterle, vamos a hacer, resultó muy bien, ¿verdad? Y siempre estuvo presente el cambio y la incertidumbre. Y con la incertidumbre viene el miedo, viene el temor, obviamente el accionista, ¿verdad? Del temor, porque el accionista es el que invierte el capital para que la cosa funcione y después venga el retorno. Y realmente nos encontramos gratamente sorprendidos con los resultados que fuimos obtuviendo. Y bueno, después, ¿cómo hacer para planificar el 2021? Era el gran misterio, ¿verdad? Y tuvimos que proyectar caídas de algunas categorías, cosa que nadie quiere hacer, ¿verdad? Pero proyectamos caídas porque la tendencia del consumo había disminuido en algunas categorías. Sin embargo, en otras categorías como el té y algunas variedades de yerba mate estaban creciendo, entonces apostamos a eso y armamos un plan de ventas para este año 2021, al que no estamos llegando, les soy sincero, pero sí está un 6 o un 7% arriba del año anterior, o sea que seguimos creciendo, gracias a Dios. Y se instalaron estos comités de trabajo. La gente está mucho más cercana, esa burocracia es cada vez más acotada. Las decisiones hoy se toman ya con cierta facilidad ante el riesgo y la incertidumbre. Tenemos la ventaja de que nuestros productos no son tan perecederos, duran 2 o 3 años, entonces eso te permite cierto nivel de stock, pero cuando miras en el depósito que tenés millones de dólares guardados en mercadería y en insumos, ahí también, bueno, te empieza a temblar un poco el pulso, ¿verdad? Pero eso se resuelve a través de una reunión sincera entre directorio, accionistas y equipo de trabajo, donde decimos, bueno, lo que queremos hacer es esto, garantizar el ingreso de la compañía y por el camino hay que tomar decisiones, ¿verdad? Planes o proyectos que tuvimos que postergar, planes y proyectos que tuvimos que reemplazar y planes y proyectos que tuvimos que definitivamente anular, todo en pos del objetivo, ¿verdad? Generar la mayor cantidad de ingresos posible. Y otra cosa que también hicimos fue realmente, porque uno busca la calidad del servicio que uno presta, uno busca siempre la calidad del trabajo que uno hace. Y para definir si uno está haciendo bien o no las cosas, va marcando ciertos KPIs, ¿sí, verdad? Ciertos indicadores. Y a cada uno de esos indicadores le pone objetivos, siempre en pos de buscar la mejora. Muchísimos de esos KPIs dejamos de lado porque priorizamos el ingreso, ¿sí? No digo que eso pase hoy, en el 2021 ya muchos de esos KPIs están de vuelta instalados, pero en aquel momento el foco era esto que les dije, ¿verdad? Entonces, indicadores como ratio de gasto sobre venta, o ratio de lo que pedí contra lo que entregué, o el ratio entre el pedido y la entrega. O sea, muchos de esos indicadores los fuimos dejando de lado para darle mayor atención al objetivo final, que era seguir manteniendo el barco a flote, ¿verdad? Y realmente nos trajo muy buenos resultados.
Eso así en pocos minutos, tratando de hacer en pocas palabras, a lo que durante 1 año y medio venimos haciendo. Bueno, crecer a un 10% el año pasado y un 6% este año realmente es muy meritorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, nos avisa. ¿Cuál es Fernando, crees tú que fue un factor clave para motivar al equipo? Yo te escuchaba hablar y hablabas de todo lo que estaban haciendo, esta sinergia que estaban generando. ¿Cómo crees tú qué crees tú que fue lo fundamental que hicieron con respecto a mantener al equipo motivado? ¿Cuáles fueron de alguna forma las claves que ustedes utilizaron? Muy buena la pregunta, y vos sabés que la respuesta es: el equipo mantenía motivado a la empresa. O sea, eran ellos los que motivaban a la compañía y no nosotros a los colaboradores. Y la respuesta es sencilla. Este equipo de trabajo, personas, miraban a su alrededor que empresas caían, empresas cerraban. Estamos en Paraguay, lastimosamente, y hay mucha informalidad en muchos sentidos, donde muchas empresas de la noche a la mañana pasaban a pagar la mitad del salario que legalmente correspondía. Entonces eso sonaba mucho en nuestro entorno, más todavía en el área comercial, donde nosotros no estamos haciendo un trabajo por la naturaleza del trabajo, no estamos encerrados en 4 paredes en un escritorio, ¿verdad? Estamos en la calle y se escucha mucho, ¿verdad? Se rota la empresa, despidió a tanta gente, cerraron sucursales, de eso había mucho. Entonces el colaborador decía, bueno, el entorno está muy incierto, voy a cuidar lo que tengo, ¿verdad? Voy a cuidar lo bueno que tengo. Santa Margarita no redujo salarios, no cortó beneficios, al contrario, hubo una inversión muy grande en test de PCR para la gente que tenía algún indicio o algún, ¿cómo se dice? Un posible contagio, ¿verdad? Los cupos de productos, los permisos por cumpleaños, las vacaciones, o sea, nada de eso se tocó, ¿verdad? Entonces, el propio colaborador se sentía muy agradecido por tener un trabajo digno, un trabajo seguro, donde en la medida de su esfuerzo la empresa iba a mantenerse a flote, y si la empresa estaba a flote, ellos iban a seguir recibiendo la remuneración que le garantice la calidad de vida o la continuidad a la familia. Entonces, realmente eran ellos los que nos motivaban a nosotros, ¿verdad? Entonces, decíamos, bueno, este mes tenemos que vender 20.000, no, 22.000, no, 25.000, no, acá tengo un cliente que también quiere, mira, ¿qué podemos? Llegaba un momento donde no teníamos más producto en algunos casos, ¿verdad? Y entonces había ventas que no podíamos concretar. Y esa venta no venía del cliente, era también la gestión de cada uno de los vendedores. Los mismos logísticos hacían de vendedores, el equipo administrativo hacía de vendedor. Conozco un cliente que está necesitando, porque también ocurría que nació en un periodo del inicio de la pandemia. Paraguayo siempre es muy solidario, muchísimos kilos, pero no se imaginan la cantidad de kilos comprados por personas particulares para donar a las ollas populares, para hacer mate cocido. Muchísimos kilos. Entonces, y esos pedidos venían de los propios colaboradores, ¿verdad? Ellos hacían los contactos, ellos nos ponían en contacto con ellos. En muchas ocasiones Santa Marita donó esos kilos de yerba mate para muchas ollas populares que se llevaban adelante en ese momento. Así que, respondiendo a tu pregunta, era el propio colaborador el que se mantenía activo, ¿sí? Que buscaba que la empresa le vaya bien. Y después eso se contagia. Sí, están todos con muchas ganas de que la cosa vaya muy bien, ¿verdad? Entonces, había un ambiente pero obviamente, preocupación, estrés y miedo, pero entre todos, contenidos entre todos, y realmente nos sorprendió bastante. Tenemos una pregunta en el chat que la hace Oliver. No sé si querés prender tu micrófono, Oliver, y se la haces directamente a Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Oliver, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mi consulta es la siguiente.
¿Cómo les afectó lo que hizo o dejó de hacer la competencia directa? Según tu óptica, ¿ellos también innovaron o se quedaron un poco más atrás? ¿Cómo manejaron esa presión, ese estrés de seguir liderando el mercado? A ver, nosotros dentro del área comercial, marketing y ventas nos manejamos con indicadores. Uno de ellos es la participación de mercado o market share. Es de cada 100 kilos de yerba mate, ¿cuántos kilos son tuyos, verdad? Que de cada 100 kilos de yerba mate que el consumidor consume, ¿cuántos son tuyos? Y realmente nosotros crecimos en participación durante la pandemia. Yo creo que fue uno por la fuerza misma de la marca. La marca, si bien desvió un poco su inversión, la marca no dejó de comunicar. Curupí es una marca altamente preferida por todos los paraguayos, que tiene un premio Top of Mind de hace 10 años de manera consecutiva, ininterrumpida. Así que la marca es muy fuerte, pero esa gestión, o sea, esa gestión de hacer llegar el producto final a la mano del consumidor a través de este proceso de ventas, un proceso logístico, un proceso administrativo y financiero, creo que nos ayudó muchísimo a nosotros a llegar a buen puerto, ¿verdad? Y está muy buena la pregunta que haces, porque nuestro objetivo no era vender más que la competencia, ni tener un crecimiento en participación de mercado. Eso ya fue una consecuencia posterior. Nuestro objetivo en ese momento era cuidar los ingresos, ¿verdad? Y te soy honesto, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, nosotros no mirábamos participación de mercado. No mirábamos lo que hacía la competencia, si hacía o no hacía ofertas. Nuestro foco estuvo en cuidar que en la góndola del punto de ventas que esté abierto o que esté permitido comercializar alimentos, no falte nuestro producto. Ese fue nuestro foco, ¿sí? No entramos en una guerra de precios, ni mucho menos. No buscamos crecer en participación de mercado, eso no era el objetivo. La competencia obviamente se portó igual de la misma manera, pero hay que entender que para nosotros vender yerba mate es el 80-90% de nuestro negocio, ¿sí? Sin embargo, la competencia es una parte de su negocio, ¿sí? Ellos se enfocaron mucho en vender alimentos, ¿verdad? No quiero hablar de la competencia, pero las otras marcas forman parte de un grupo de empresas y dentro de su portafolio también tienen otros productos alimenticios. Y yo creo que ese fue el resultado positivo que tuvo Curupí, que nosotros nos enfocamos a vender Curupí. Nuestro vendedor salía a matar por Curupí y a garantizar que todos los supermercados de este país no falte un paquete de Curupí en la góndola. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una consulta para el señor Martín Flor. ¿Cómo hicieron para lidiar con todas las contingencias que se dieron, sobre todo en esa época de fase cero, donde donde, como sabemos, hubo muchas restricciones, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para manejar, por ejemplo, una probabilidad de que haya muchos contagios dentro de la empresa? Y sobre todo, de repente, porque podría parar la producción con esos inconvenientes, ¿verdad? Y el tema también de los costos fijos, ¿cómo pudieron manejar en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, lo primero era leer bien el decreto. Ese decreto creo que tenía modificaciones semanales o quincenales. Tenemos un equipo de abogados, un equipo jurídico que nos ayudó a leer al 100% el alcance de ese decreto. Escribimos, nos reunimos, llamamos, averiguamos con las autoridades qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, ¿verdad? Nosotros tuvimos la ventaja, siempre digo, la bendición de estar dentro de ese grupo de empresas o de personas que nos habilitaba a nosotros el poder seguir trabajando, ¿sí? Porque por ley teníamos que asegurar el aprovisionamiento de alimentos dentro de los puntos de venta que estaban habilitados para poder comercializar y proveer alimentos a la población. Entonces, una vez que garantizamos que realmente estábamos habilitados, hicimos los permisos correspondientes, cada colaborador tenía su permiso correspondiente, su pase de trabajo con su horario,
con el horario de trabajo definido, de dónde a dónde iba. O sea, eso es un trabajo gigante del equipo de recursos humanos, que cada uno tenga ese pase, que lo hacíamos de manera diaria. O sea, si teníamos que salir a las 6 de la mañana, a las 5:30, ya estábamos ahí recibiendo nuestros pases. Era una tarea muy engorrosa, entonces averiguamos con el ministerio si podíamos tenerlo en PDF en el celular. Nos dijeron que sí. Pasábame la documentación que diga que yo sí puedo mostrar con PDF, porque en muchas barreras nos atajaron y los policías nos exigían el papel impreso, ¿verdad? Y le mostrábamos, acá tengo esto. Nos pasó que nuestros camiones de transferencia que venían del interior eran atajados en barreras policiales ya a altas horas, ¿verdad? Porque los camiones de transferencia trabajan a la noche, donde no podían pasar. Entonces estábamos todos las cabezas de cada uno de los equipos con el teléfono encendido 24/7 ante cualquier llamada, cualquier contingencia, para dar una respuesta rápida. Y yo creo que en ese sentido eso hizo que la rueda no pare, ¿verdad? Pero para eso, como dije al principio, personas llevan adelante todo ese proceso. Y como había dicho también, el equipo de recursos humanos hizo una tarea excelente y hasta hoy día lo sigue haciendo, donde el cuidado de la persona es clave, ¿sí? No sé si forma parte de esto, pero muchas de esta charla, ¿verdad? Pero algunos pocos colaboradores que en algún momento transgredían estas normas tuvieron su llamada de atención, y eso también sirvió para que el resto vea eso. O sea, no era un tema de cumplir una regla que dice tenés que guardar distancia, usar tapabocas, lavarte la mano y usar alcohol, sino que realmente nos preocupábamos porque el colaborador esté protegido siempre. Así que sí teníamos miedo de un contagio masivo, obviamente, y para eso instalamos cuadrillas de trabajo. Eso a lo mejor no dije, pero el vendedor, en lugar de ir de su casa a la oficina a su ruta de ventas, ya iba directo de su casa a su ruta. Entonces era un punto menos de posibilidad de contagio el encontrarnos todos dentro de la oficina. Cuando cerraba su ruta, ya no venía a la oficina para hacer la entrega de sus pedidos, ya directamente enviaba a través del sistema informático instalado en los teléfonos ese pedido. La fuerza de ventas ya no iba hasta la oficina. Entonces ahí teníamos menos exposición al contagio, ¿sí? Trabajamos por cuadrilla. Entonces cuando uno tenía un contagio o un posible contagio, esa cuadrilla se aislaba, se les proveyó a casi todos los que tenían esa posibilidad de computadoras, accesos VPN, de manera que pueda seguir aislado, pero de su casa seguir trabajando. Entonces buscamos minimizar al máximo el riesgo para que finalmente la rueda pueda seguir girando. No sé si le respondía a Angelo. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo tengo una pregunta. Sí. Evidentemente la gestión del personal, desde un tramo para abajo y hasta el final, ha sido exitoso, ¿verdad? Ahora, la otra parte es lo que me falta un poco. ¿Cuál fue el comportamiento de los accionistas, por ejemplo, en relación a la flexibilidad que la empresa ha tenido finalmente? Y ¿cuál fue la reacción ante esa incertidumbre? Y realmente yo deduzco un poco de que sí se ha comportado de acuerdo a los requerimientos del personal ejecutivo, por decir. Sí. Solo que me gustaría escuchar porque me falta ese extremo. Gracias. Bueno, muy buena la pregunta, te agradezco. ¿Tu nombre es? Salomón. Normalmente el accionista o el director o el directorio recibe un plan, lo aprueba y se reúne a final de año o al final del semestre para ver el avance de eso, y recibe informes mensuales sobre el avance de cada uno de esos indicadores o de cómo va el negocio, ¿verdad? Lo que nosotros le dimos al directorio para que se sienta tranquilo o por lo menos informado es eso, información. ¿Sí? Si la información era mensual, la hicimos semanal. Entonces todos los viernes tenía el estado de resultado de cómo nos fue en la semana. Es un laburo gigante, ¿verdad? Donde muchas personas
capaz que en lugar de trabajar 8 o 9 horas al día, capaz que 12, pero creo que valió la pena para que todos estén acompañando ese proceso. Entonces, al accionista le damos información, al director le damos información de manera semanal. O sea, te puedo resumir, un P&L anual lleva muchísimo tiempo hacer, uno mensual también, pero lo hacíamos de manera casi semanal. Entonces, ellos estaban constantemente con información de que esta semana no nos fue tan bien, esta semana nos fue mejor, esta semana recuperamos, nos fue súper bien en esta no tan buena, y en el promedio íbamos teniendo esos resultados. Si nosotros no hubiésemos mostrado los resultados, capaz que la charla hubiese sido otra, ¿verdad? Pero los resultados vinieron, se dieron, y a partir de ahí la confianza, ¿verdad? Y algo muy importante que dije también es que el director y el accionista fue el que redactó los valores de la empresa Santa Margarita, y el primero de ellos es la persona en primer lugar. Así que nuestro directorio se caracteriza mucho por eso, ¿verdad? Por cuidarle mucho a la persona. Por eso es que los beneficios, los regalos, las caricias, los acompañamientos, los saludos, el estar ahí fue muy, muy, muy importante, y no le sentimos como accionistas, dueños y nosotros los empleados, sino era como una familia, ¿verdad? Parece muy idílico, así muy hermoso, pero realmente en la realidad eso se vivió, ¿verdad? El acompañamiento y la confianza del accionista fue clave para que el colaborador también salga a matar, ¿verdad? Es una manera de hablar, ¿verdad? Pero salga a buscar ese resultado que en conjunto definimos. Gracias a vos. Fernando, yo tengo una consulta. Hablabas vos que el vendedor en ruta, o sea, ya no iba a la oficina, ¿verdad? Sino Sí. que hacía una ruta directa. ¿Cómo lograron mantener la motivación? Porque el vendedor es muy sensible al tema de los resultados, que a lo mejor tuvo un mal día, que no llegó a su meta. ¿Cómo hacían para mantener esa motivación si la persona ni siquiera asistía, digamos, a verle a ustedes, a verle a su equipo, ¿verdad? Iba a verle a su cliente, pero cómo mantener esa conexión con la empresa, con la marca, en ese caso? Compromiso del supervisor, compromiso del jefe, compromiso del vendedor. Un compromiso que era traducido en resultados, en números, acompañamiento, verificación al final del día de la ruta entregada, llamadas telefónicas al final del día o al principio del día siguiente, mucha tecnología, mucho seguimiento. Yo no quiero llamarlo control, quiero llamarlo más acompañamiento para ayudarle a ese vendedor. Si el vendedor nuestro vendedor visitaba 54 o 60 clientes por día, más o menos 45 boletas diarias entregadas, ¿verdad? Bajó a 40, bueno, ¿qué pasó? ¿Está cerrado? ¿No está cerrado? Nos pasaba mucho que de los 60 clientes a visitar, la mitad estaban cerrados, ¿verdad? Bueno, entonces justifiquemos por lo menos la visita está georreferenciada, se puede saber si el vendedor visitó o no visitó, además se le pide un check de foto presencial en cada uno de esos lugares, entonces no para controlarle, sino para ayudarle, ¿verdad? Entonces, hacíamos una lista de clientes que no fueron atendidos, se armó un pequeño equipo de trabajo que llamaba después por teléfono a esos clientes que no pudieron ser atendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más que motivación, lo que hubo fue acompañamiento de esta fuerza de ventas, porque realmente ellos sí fueron los que más preocupados se mostraban al final de la jornada, ¿verdad? ¿Qué será que va a pasar conmigo? ¿Qué me van a hacer? No estoy trayendo las ventas, el canal está cerrado, quebró el negocio, le quiero vender pero nos debe plata. Entonces, cada una de las situaciones tenía una solución, ¿verdad? Y las que no tenían solución, bueno, listo, le decíamos, esto no se puede solucionar, pero olvídate, vos seguís garantizando el ingreso del equipo, ¿verdad? También hicimos algo a nivel macro, ¿verdad? Te cayó el volumen acá, pero en algún momento se va a abrir. Entonces, no deje de visitar, no deje de revisar, acompañar, verificar, producto vencido, producto averiado, exhibición, el polvo, el precio, todo lo que un vendedor, la rutina del vendedor, ¿verdad? Que no deje de hacer eso, pero siempre a través del compromiso, ¿verdad? Reuniones virtuales, llamadas telefónicas, grupo de
fuimos descubriendo muchas cosas que había sido con la tecnología se podía hacer, ¿verdad? Llamadas grupales a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Llamadas a través del Teams, del Zoom, del Meet y cuánta plataforma empezó a surgir después, ¿verdad? Así que también fue una instancia para descubrir un poco todo lo que la tecnología nos permitía hacer. Yo tengo otra. Ahí. Perdón. Teníamos otra consulta. Sí. Una última consulta. Sabemos que de repente, o sea, sabemos que normalmente, ¿verdad? Cuando uno tiene una buena estrategia comercial, eso tiene repercusión en los resultados financieros, ¿verdad? Ahora, respecto a eso, mi pregunta es la siguiente. Uno siempre hace su previsión, ¿verdad? Hace su análisis financiero a comienzo de año siempre, ¿verdad? Como por ejemplo, hace su flujo de caja, hace su análisis de, qué sé yo, el BAN, el TIR, cosas así, análisis de sensibilidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. En ese tiempo de la pandemia, ¿se priorizó más la parte comercial o la parte financiera? ¿Tuvieron que hacer algunos recortes presupuestarios, qué sé yo, dejar de lado algunos gastos de repente y, qué sé yo, priorizar otras cosas, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo fueron manejando cómo fueron, qué sé yo, para que estén a la mano, ¿verdad? Al unísono la estrategia comercial y la estrategia financiera? Para eso más mi pregunta, más para ese lado. ¿Cómo hicieron para, Sí, la para que respuesta estén conectados? sí, la respuesta es muy, muy sencilla. Definimos una estrategia, garantizar la mayor cantidad de ingresos posible dentro del mes, ¿sí? O dentro de la semana. ¿Por qué? Porque estamos en incertidumbre. Si nosotros teníamos un presupuesto de ventas del mes de 20.000 millones, salgamos a buscar 20.000 y si es 40, mejor, porque no sabemos cómo nos va a ir en mayo, ¿sí? Entonces trajimos 35. Ok, el mes siguiente traigamos, ¿qué dice el presupuesto? Y 20.000, bueno, traigamos todo lo que se pueda, porque no sabemos el mes siguiente cómo va a ser. Esa incertidumbre, ¿verdad? Entonces, acopiemos, por decirlo de alguna manera, acopiemos la mayor cantidad de granos posible que podamos, ¿verdad? Y todo lo que se decidía detrás tenía que estar al unísono con esta decisión. Entonces, si financieramente estaba previsto hacer X proyectos o X planes, ningún proyecto que no vaya con la línea de este objetivo se aprobó o se continuó haciendo. Entonces, si teníamos previsto hacer un gasto y ese gasto no estaba en concordancia con ese objetivo, ese gasto directamente o se difería o se cancelaba o se postergaba. Así que de esa manera fuimos llevando adelante, ¿verdad? Todas las acciones de la empresa se llevaron adelante en función a ese objetivo que nos habíamos en conjunto definido, mantener el barco a flote. ¿Y cómo se mantiene el barco a flote? Trayendo la mayor cantidad de ingresos posible. Antonella, tú tienes una pregunta. Tu micrófono un poquito más cerca. Ahora, no, ahora lo apagaste. Ahora sí. Ahí se prendió. ¿Alguna? Esto todo lo que Mira, particularmente yo creo mucho en la cultura del error, porque del error también se aprende. Nos habremos equivocado, pero 40 veces por día, no por mes. Pero como teníamos el compromiso de que el barco esté a flote, cuando el barco iba para acá, el pivot era rápido, ¿sí? Entonces corregíamos el rumbo del barco de manera inmediata. Fuimos lo suficientemente tolerantes y lo suficientemente profesionales de entender de que las decisiones que estábamos tomando, nunca nadie se había preparado para eso. Entonces, una decisión de que, qué sé yo, voy a comprar 20.000 kilos de tal materia prima y hubiese comprado 10, no se juzgaba, pero sí se tomaba como un aprendizaje para la persona, para el área y para toda la empresa. Entonces, eso ya habíamos hablado previamente, ¿verdad? Las decisiones que tomemos las vamos a tomar en conjunto, los resultados los vamos a asumir todos y los errores los vamos a apechugar todos. Así que sí, o sea, sí, tuvimos muchísimos errores, pero creo que la suma de los aciertos fueron mayores que la suma de los errores, así que por eso tuvimos ese cierre de más 10% contra el 2019, el año 2020.
César, tienes tú una pregunta. Sí, buenas noches para todos. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo supieron manejar el comportamiento del consumidor y qué herramientas o cómo hicieron esos análisis? Bueno, nosotros dentro del plan de recortes, ¿verdad? Va un poco de la mano con la pregunta anterior. Nosotros dijimos, estas cosas no necesitamos, las vamos a recortar o las vamos a postergar. Cosas que no recortamos fueron los estudios de mercado, ¿verdad? El sellout de las cadenas de supermercados, el sellout de consumo de yerba mate. Así que nosotros a través de eso podíamos saber qué era lo que el consumidor estaba demandando, porque el cliente te puede pedir 100 y puede estar vendiendo 40, 50, 60. Nosotros sabíamos cuánto pedía ese punto, cuánto consumía el consumidor de ese punto de venta, porque comprábamos y teníamos disponible esa información. Entonces, por eso sabíamos que ese punto de venta o esa cadena o ese negocio o ese barrio o esa ciudad estaba demandando X, y sobre eso nosotros proyectábamos sobre el mes siguiente, ¿verdad? Así que teníamos el manejo de la información que siempre tuvimos, ¿verdad? Y cuando armamos los planes de trabajo del proceso de pandemia dijimos, no, investigación de mercado, research no podemos no tener, tenemos que tener información, y seguimos manteniendo eso hasta hoy día. Las mejores decisiones son aquellas que tienen la mayor cantidad de información posible. Si no tenés información, y es mejor que no decidas nada, ¿verdad? Bueno, Fernando, yo te agradezco mucho. Creo que hay varios mensajes que... Tú me dijiste que quería hablar 15 minutos. 15 minutos pasados las 8, ¿verdad? Así que hay mucho que creo que vamos a sacarle provecho de tu conversación, ¿no? Este tema de cortar procesos, ¿bien? Que tú no lo dijiste, pero evidentemente es posible que hayan estado sobrando, ¿no? Si que ahora se pueden hacer más rápido y tienen una respuesta, son procesos de los cuales, al enfrentarnos a esta situación límite de la pandemia, tomamos la decisión de una manera más fría, más rápida, más ágil. Este concepto de tener claro un objetivo, ¿no? Me parece que es muy interesante esto de decir, teníamos que maximizar ingresos y toda la compañía se alineó a ese foco, ¿no? Y esta eso fue clave. Y esto, yo encuentro que es la forma de gerenciar las cosas, ¿no? Cuando tú estás con un proceso tan crítico como el que hemos estado atravesando, el enfocarse en cosas fundamentales marca la diferencia, ¿verdad? Y esta mesa de guerra me parece un ejemplo muy interesante para seguir. Así que yo les quiero pedir a todas las personas que están en la sala que le demos un agradecimiento a Fernando. Bien. Creo que el tiempo que nos ha dedicado ha sido muy valioso, así que muchas gracias, Fernando, por estar acá nuevamente en tu casa. Gracias, Rodrigo, y gracias a todos los que estuvieron presentes esta noche. Espero que de algo les haya servido todo lo que escuchamos esta noche. Muy bien, muy bien. No, hay. Una última pregunta que hace uno de tus compañeros de máster. Mira. Dice, ahora que la situación se regularizó y que también le fue a Santa Margarita, ¿cuándo vamos a probar el asado que prometió Fernando? Así que esperemos que se regularice pronto y que esa invitación se dé. Es una pregunta que nos hace Osvaldo Encina. Muy bien. Vamos a responderle al privado, al amigo Osvaldo. Chao, gracias, que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.